El hocico de un león de 200 kilos de killing se acercó a dos gatitos que temblaban sobre la mesa de acero. Tenían menos de 72 horas de vida y el más pequeño ya se estaba muriendo. Nadie abre la puerta del recinto de los leones para salvar a dos música gatos callejeros. Pero esa mañana, Marcus la abrió, y lo que sucedió cambió todo lo que él, música, creía. Samson nunca había visto otro animal tan pequeño, tan frágil, tan completamente música indefenso. Y, sin embargo, algo en ese llanto despertó música, un instinto que nadie sabía que existía en su interior. En las semanas siguientes, uno de los gatitos casi renunció a vivir, y Samson se negó a dejarlo ir. Un vecino vio la oportunidad de destruir lo que no podía entender. Y un hombre que pasó 7 años protegiendo a un león del mundo, finalmente comprendió la verdad. A veces música, el que más necesita ser salvado, no es el que parece más frágil. Música. Si las historias sobre animales increíbles te llegan al corazón como nos llegan a nosotros, tómate un música, momento para suscribirte a Wild Heart Stories. Cada nuevo suscriptor nos ayuda a compartir más de estos vínculos extraordinarios, pero música nos recuerdan que el amor no tiene límites. El teléfono sonó a las 2:14 música de la madrugada, rompiendo el silencio de la granja Harrison, como una espada atraviesa el agua oscura. Elena Harrison lo cogió antes de abrir completamente los ojos, con su cuerpo entrenado por 30 años de enfermería para responder a emergencias antes de que su mente se pusiera al día con la realidad. La voz al otro lado de la línea pertenecía a la doctora Patricia Vance, una antigua colega del Riverside Memorial que había cambiado los pacientes humanos por los animales hacía 15 años y nunca había mirado atrás. Patricia dirigía una clínica veterinaria de urgencias abierta las 24 horas a 40 minutos de la propiedad de los Harrison, un pequeño negocio que se ocupaba de todo, desde perros envenenados hasta caballos con cólicos. Esa noche, su voz tenía un tono que Elena reconoció de inmediato. Era el sonido de alguien que ya había perdido parte de la batalla y luchaba por salvar lo que quedaba. Una gata callejera había sido atropellada por un camión en la Ruta 17. Música. El animal estaba preñado y en pleno parto cuando se produjo el impacto. Patricia le había practicado una cesárea de urgencia en la parte trasera de su clínica mientras la madre se desangraba en la mesa. Su cuerpo estaba destrozado sin posibilidad de reparación, pero su instinto de dar música vida seguía funcionando de alguna manera hasta el último momento. 4 gatitos, 2 nacidos muertos. Música cuyos diminutos cuerpos nunca llegaron a respirar por primera vez. Otros 2 fueron sacados de su madre en los últimos segundos, vivos, pero apenas. Música blancos como la nieve y tan pequeños que cabían en la palma de la mano de un humano. Música. La madre no sobrevivió. Patricia había hecho lo que pudo, pero su música clínica carecía del equipo necesario para la atención neonatal intensiva de animales tan pequeños. Los gatitos estaban hipotérmicos, su temperatura corporal bajaba música a pesar de las lámparas de calor. Necesitaban alimentación las 24 horas del día, cada 2 horas, equipo especializado, música, y alguien con experiencia en mantener con vida a criaturas frágiles cuando sus propios cuerpos parecían decididos a rendirse. El Leia Nena tenía esa experiencia. 23 años en la unidad de cuidados intensivos pediátricos le habían enseñado cosas que se podían aplicar a otras especies de formas que los libros de medicina nunca reconocían. Había mantenido con vida a bebés humanos en condiciones que deberían haber sido imposibles. Entendía la delicada matemática del calor y la nutrición y la obstinada voluntad de vivir que a veces brillaba en criaturas demasiado jóvenes para saber que se suponía que debían morir. Música. Se vistió y se subió a su camioneta en 8 minutos, dejando a Marcus solo en la cama que habían compartido durante 31 años. En la mesita de noche había una nota, música, explicando dónde había ido y por qué. Marcus se despertó a las 5 o 7 con un sonido que no había oído en años. Samson estaba llamando. No era un rugido como el que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en un león, ni la atronadora declaración de territorio que resuena en las sabanas africanas en los documentales sobre la naturaleza.
Música era algo completamente diferente. Una vocalización profunda que surgía del pecho y transmitía notas de angustia que Marcus solo había reconocido una vez más en los 7 años que llevaban juntos. En aquella ocasión, Samson había sufrido una grave infección renal que casi le cuesta la vida. Marcus pasó 3 noches durmiendo en el recinto, con el cuerpo pegado al enorme costado del león, mientras los antibióticos libraban la batalla en su interior. Marcus se calzó las botas sin molestarse en atarlas y recorrió los 120 metros que separaban la granja del recinto de Samson en la luz gris del amanecer. El aire de Tennessee era tan frío que se le veía el aliento, y la hierba estaba húmeda por el rocío, que le empapaba a los vaqueros por debajo de la rodilla. Samson no estaba tumbado en su lugar habitual, bajo el viejo roble que le daba sombra durante los meses de verano. Estaba paseando a lo largo de la valla este, moviendo su enorme cuerpo en círculos cerrados, con el hocico levantado hacia el cielo, como si intentara captar algo en el viento que Marcus no podía percibir. La melena del león, esa magnífica corona de color dorado oscuro y marrón, que había tardado 9 años en alcanzar su máximo esplendor, captaba los primeros rayos de luz de la mañana mientras se movía. Marcus había visto a Samson en muchos estados a lo largo de los años. Lo había visto juguetón, música, persiguiendo las pelotas de goma de gran tamaño que Elena le compraba a un proveedor especializado de California. Lo había visto perezoso, tumbado en la plataforma de hormigón calentada durante los meses de invierno, pareciendo menos el depredador alfa que era y más un gato doméstico de gran tamaño que había comido demasiado. Lo había visto alerta, con sus antiguos instintos activándose al ver a un ciervo cruzando el extremo más alejado de la propiedad, con su cuerpo tensándose por impulsos que el cautiverio nunca había borrado por completo. Pero nunca había visto a Samson así. El león estaba agitado de una manera que parecía provenir de algún lugar profundo, de algún lugar que no tenía nada que ver con el hambre o el territorio, ni con la simple inquietud de un animal mantenido en espacios más pequeños de lo que la naturaleza había previsto. Algo había cambiado en el aire, y Samson lo supo antes que Marcus. Elena llamó a las 6 minutos y 6 segundos. La situación era peor de lo que había descrito en su mensaje original. Uno de los gatitos había dejado de respirar durante el transporte. Música, su pequeño corazón, se había detenido en algún lugar entre la clínica y la mitad del camino a casa. Se había detenido en el arcén de la autopista, con las luces de emergencia encendidas en la oscuridad previa al amanecer, y le había practicado la reanimación cardiopulmonar a una criatura que pesaba menos de 56 gramos, boca a boca, a un animal cuyo rostro entero cabía dentro de sus labios fruncidos. Compresiones torácicas con dos música dedos, contando el ritmo contra los desesperados latidos de su propio corazón. El gatito había vuelto a respirar, música, pero ambos se encontraban en estado crítico. Necesitaban calor, necesitaban supervisión, necesitaban un entorno estéril donde Elena pudiera trabajar sin distracciones durante las próximas horas mientras luchaba por estabilizarlos música. La granja no servía. Demasiadas variables, demasiada contaminación, demasiado lejos del equipo que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El único espacio adecuado en la propiedad era el anexo veterinario que Marcus había construido hacía 6 años, cuando Samson necesitó una operación para extirparle un tumor del hombro. Era una instalación médica adecuada, pequeña pero completa, con una mesa de exploración de acero inoxidable, climatización, monitores, equipo intravenoso y el tipo de entorno estéril que requería la medicina de urgencias. El edificio le había costado a Marcus $47,000 y se había utilizado exactamente 3 veces desde su construcción, pero él lo mantenía religiosamente porque sabía que cuando un animal del tamaño de Samson necesitaba atención médica, no había tiempo para improvisar. El problema era la ubicación. El anexo veterinario estaba construido en la pared música del recinto de Sansón. Tenía su propia entrada desde el exterior, una pesada puerta de acero que música Marcus mantenía cerrada con llave en todo momento, pero el edificio compartía una pared con el refugio del león.
Había una puerta interior música entre el espacio médico y la zona interior de Sansón, una barrera reforzada diseñada para permitir a los veterinarios, música, observar al león durante su recuperación sin entrar directamente en su espacio. En música 7 años, esa puerta solo se había abierto para realizar comprobaciones de mantenimiento, y nunca mientras Sansón estuviera cerca. Marcus no mencionó esta complicación, música, a Eleye y a Nena. Simplemente le dijo que fuera directamente al anexo música y que él lo tendría todo listo. La camioneta de Elena apareció en el camino de grava a los 38 minutos y 6 segundos. Marcus la vio salir con un transportín térmico apretado contra el pecho, con el rostro demacrado, música, por el agotamiento que provocan horas de crisis continuada. Cruzó rápidamente la propiedad hacia el anexo y música. Marcus se puso a su lado, cogiendo la bolsa para que ella pudiera concentrarse en abrir la puerta. El interior ya estaba caliente. Marcus había puesto el climatizador música a 28 de. La superficie de acero inoxidable brillaba bajo las luces fluorescentes y los monitores emitían un suave pitido, música, mientras realizaban sus secuencias de arranque. Elena colocó el transportín sobre la mesa y lo abrió con manos que temblaban ligeramente a pesar de sus décadas de experiencia. En el interior, acurrucados en una cama de suaves toallas y bolsas químicas calientes, yacían dos gatitos blancos tan pequeños que parecían casi artificiales. Su pelaje era puro y sin marcas. Ni una sola mancha o raya rompía la perfección blanca como la nieve de su pelaje. Tenían los ojos cerrados. Sus orejas estaban pegadas al cráneo, que parecía demasiado frágil para contener algo tan complejo como un cerebro. El más grande se movió débilmente, con un pequeño poro que se extendía a música y se retraía como si buscara algo que ya no estaba allí. El más pequeño, la hembra que había dejado de respirar en la autopista, yacía casi inmóvil, salvo por el leve movimiento de su minúscula caja torácica. Elena lo subió a la mesa de exploración con movimientos tan suaves que parecían desafiar las leyes de la física. Colocó la lámpara de calor, comprobó, música, las lecturas de temperatura y comenzó a preparar la primera de las muchas tomas que serían necesarias en las próximas horas. Marcus se quedó a su lado, listo para ayudar, con la mente puesta en la logística del día que les esperaba. Ninguno de los dos oyó a Samson acercarse a la puerta interior. La primera señal fue que una sombra que se movía a través de la pequeña ventana situada en la barrera reforzada música. Una forma demasiado grande para ser otra cosa que lo que era. Marcus se giró y sintió que su corazón se detenía por un momento que se prolongó hasta convertirse en algo parecido a la eternidad. El rostro de Samson llenaba la ventana. El león estaba de pie sobre sus patas traseras, música, con las delanteras presionadas contra la puerta y el hocico pegado al cristal. Sus ojos ámbar estaban fijos en la mesa de exploración con una intensidad que Marcus nunca había visto en 7 años de interacción diaria. Las fosas nasales del león se dilataron mientras respiraba profundamente, procesando información que iba mucho más allá de la comprensión humana. El Leia Nena emitió un pequeño sonido, algo entre un suspiro y un susurro, e instintivamente movió su cuerpo, música, entre la puerta y los gatitos que estaban sobre la mesa. Era un gesto inútil. Música el tipo de instinto protector que no significaba nada frente a un depredador de 200 kilogramos, pero lo hizo de todos modos. Música, porque era madre y enfermera, y toda su vida se había basado en proteger a los vulnerables del peligro. Marcus levantó la mano lentamente, un gesto que había utilizado 1000 veces para calmar a Samson durante los procedimientos veterinarios, las tormentas y los ocasionales espectáculos de fuegos artificiales de las propiedades vecinas. Pero Samson no lo miraba. Música. Todo el ser del león estaba concentrado en la mesa, en las dos pequeñas formas blancas que yacían allí, luchando por cada respiro. Entonces comenzó a arañar. Samson se agachó, música a 4 patas, y comenzó a arañar la parte inferior de la puerta. No con violencia, no con la fuerza destructiva que podría atravesar la madera y el metal si el león realmente quisiera entrar,
sino con una urgencia persistente que Marcus reconoció tras años de leer su lenguaje corporal. Música. No era agresividad, era necesidad. El sonido era suave pero implacable, un rasguño rítmico que llenaba el espacio médico de tensión. Elena miró a Marcus, con los ojos haciendo una pregunta, música que ninguno de los dos quería articular. Los gatitos de la mesa necesitaban atención inmediata. Cada minuto que pasaba ocupándose de Samson era un minuto que restaba a sus posibilidades de supervivencia, que disminuían rápidamente. Pero el león no se detenía. Su pata apareció en el hueco debajo, música de la puerta. Las garras retraídas, alcanzando algo que no podía ver, pero que de alguna manera sabía que estaba allí. Marcus había pasado 40 años trabajando con animales. Había entrenado leones para películas de Hollywood, había manejado lobos y osos y música, grandes felinos de todo tipo. Entendía su psicología de una manera que la mayoría de los humanos nunca entenderían, y sabía que lo que estaba presenciando, música, no encajaba en ningún patrón que hubiera observado antes. Samson debería haber visto a los gatitos como presas. Como mínimo, música debería haberlos visto como intrusos en su territorio, criaturas que debían ser investigadas y potencialmente eliminadas. Música. El león había sido criado en cautividad y nunca había cazado. Pero el instinto música no se había borrado por las circunstancias de su nacimiento. Estaba codificado en el ADN que se remontaba a millones de años atrás. Música, escrito en un lenguaje más antiguo que la conciencia humana. Pero algo era diferente. Los arañazos, música, continuaron y ahora Samson comenzó a vocalizar de nuevo. Ese mismo rugido profundo que había despertado a Marcus horas antes. No era un rugido de dominio música, ni un gruñido de amenaza. Era algo completamente diferente, un sonido que parecía provenir, música, de un lugar más allá del instinto, más allá de la programación, más allá de todo lo que la ciencia, música, entendía sobre el comportamiento de los grandes felinos. Marcus miró a los gatitos. El más pequeño, la hembra, música, había comenzado a maullar. El sonido era apenas audible, un grito débil que parecía imposiblemente fuerte en la tensión del momento. Era el sonido de una criatura que llamaba a su madre, música que pedía calor y seguridad, y la tranquilidad de que el mundo no era tan frío y vacío como parecía. Samson lo oyó. Todo el cuerpo del león cambió. Los arañazos, música, cesaron. Dejó de dar vueltas. Se apretó contra la puerta y empezó a ronronear. El sonido era diferente a todo lo que Marcus había oído de Samson en 7 años. Los leones no ronroneaban como los gatos domésticos, ya que su anatomía vocal les impedía producir el sonido continuo que producían los felinos más pequeños. Pero esto era algo, música parecido, una vibración profunda que resonaba a través de las paredes del anexo, a través de la mesa de acero, a través del aire mismo. Marcus podía sentirlo en su pecho, una frecuencia que parecía pasar por alto sus oídos por completo y hablar directamente a algo música primitivo en su tronco cerebral. La gatita dejó de maullar. Su pequeño cuerpo parecía relajarse. La respiración frenética y superficial se ralentizó hasta convertirse en algo más estable. La nena miró fijamente los monitores, observando cómo cambiaban los números de una forma que no debería haber sido posible solo con el sonido. Marcus Música miró la puerta, miró a su esposa, miró a las dos frágiles criaturas sobre la mesa cuyas vidas pendían de un hilo tan fino que era casi invisible. Música. Y entonces se dirigió a la puerta y la abrió. Elena no intentó detenerlo. Quizás comprendió en ese momento que algunas decisiones existían más allá del ámbito de la lógica música y los protocolos de seguridad. Quizás simplemente confiaba en su marido de una manera que 31 años de matrimonio le habían ganado. O quizás vio lo que Marcus vio, algo en los ojos de Sansón música, que trascendía las categorías de depredador y presa, salvaje y domesticado, peligroso y seguro. La puerta se abrió hacia adentro, música, y Samson entró en la habitación. El león se movía con una lentitud que parecía casi ceremonial, colocando deliberadamente cada una de sus enormes patas sobre el suelo de baldosas.
con la cabeza gacha en una postura que Marcus nunca había visto antes. Elena permaneció inmóvil, música, junto a la mesa, con las manos suspendidas sobre los gatitos, como si de alguna manera pudiera protegerlos de lo que música se avecinaba. Samson se acercó a la mesa y se detuvo. Su cabeza estaba a la altura perfecta para ver a los gatitos sin levantar ni bajar la vista. Música. Su hocico, ese gran instrumento contundente, capaz de aplastar huesos y desgarrar carne, se extendió música hacia las dos formas blancas con una delicadeza que parecía pertenecer a una criatura completamente diferente. Primero olfateó al más grande, el macho. Música, con sus bigotes rozando un pelaje tan fino que era casi invisible. Luego se movió hacia el más pequeño, la música hembra, la que ya había muerto una vez en una oscura autopista y había regresado porque Elena se negó a dejarla ir. La nariz de Sansón la tocó. La gatita, carraspea, ciega y sorda, y funcionando solo con un instinto más antiguo que el pensamiento, se volvió música hacia el calor. Sus diminutas patas, más pequeñas que la punta del pulgar de Marcus, se extendieron y encontraron el hocico del león. Se apretó contra él, buscando a la madre que nunca conocería, encontrando en cambio algo que ninguna biología podía explicar. Sansón cerró los ojos y la mesa de acero comenzó a vibrar con la profundidad de su ronroneo. Marcus sintió lágrimas en su rostro antes de darse cuenta de que estaba llorando. A su lado, la nena se tapaba la boca con ambas manos, con los hombros temblando por los sollozos silenciosos. Los monitores emitían sus ritmos clínicos, indiferentes al milagro que se desarrollaba ante sus sentidos, registrando datos que más tarde serían estudiados por veterinarios que no encontrarían explicación en sus libros de texto. La gatita, llamada Snow, aunque aún no tenía nombre, había encontrado su hogar. Su hermano, al que pronto llamarían Música Ghost, se movió y comenzó a gatear hacia el calor del aliento del león. Música. Y Samson, el león que había pasado 9 años sin saber qué le faltaba en la vida, a 14 millas de distancia, Clayton Mercer se asomó a la ventana de su casa en el rancho y observó la propiedad de los Harrison con los prismáticos que guardaba en el alféizar precisamente música para este fin. Había visto llegar la camioneta de Elena en las primeras horas de la madrugada. Había visto a Marcus moverse por el anexo veterinario con una urgencia inusual. Y ahora, a través de la pequeña ventana de ese edificio, música, podía ver formas que se movían de una manera que exigía una investigación. Clayton llevaba 7 años intentando deshacerse de ese león. Música. 7 años de quejas al condado, al Departamento de Vida Silvestre del Estado, a cualquiera que quisiera escucharle sobre el peligro música de tener un depredador alfa en una propiedad que compartía valla con su explotación ganadera. 7 años en los que le habían dicho que Marcus Harrison tenía todos los permisos, todas las licencias y todas las medidas de seguridad exigidas por la ley. Pero las leyes podían cambiar. Las situaciones podían agravarse. Solo hacía falta un incidente, un momento de negligencia documentada, música, y Clayton podría finalmente conseguir lo que quería. Cogió su teléfono y comenzó a grabar. La primera semana pasó en una confusión de horarios de alimentación y noches sin dormir, y la constante monitorización de 2 latidos, tan débiles que parecían más sugerencias que certezas. Elena había transformado el anexo veterinario en una unidad de cuidados intensivos neonatales, con estaciones de calentamiento, sondas de alimentación y el tipo de registro meticuloso que había definido su carrera en la medicina humana. Cada 2 horas preparaba la fórmula con la precisión de un químico, midiendo mililitros, temperaturas y contenido calórico en función de los pequeños incrementos de peso que significaban música, la diferencia entre la supervivencia y la rendición. Pero el verdadero milagro estaba ocurriendo en los espacios entre las intervenciones médicas. Samson no había salido del anexo desde la mañana en que Marcus abrió la puerta. El león se había apropiado de un lugar en la esquina de la habitación.
Su enorme cuerpo se acurrucaba alrededor de un perímetro invisible que abarcaba la mesa de exploración y todo lo que había sobre ella. Dormía allí, comía allí, existía allí con una paciencia que parecía trascender su naturaleza. Cuando Elena se acercaba a los gatitos para alimentarlos, Samson levantaba la cabeza y observaba, con sus ojos ámbar, música, siguiendo cada movimiento, con una atención que parecía menos vigilancia y más participación. Los gatitos, a los que Melena había bautizado como Snow y Ghost en un momento de poesía agotada durante la segunda noche, respondían a la presencia de Samson de una manera que desafiaba la limitada comprensión de las débiles criaturas ancianas. Snow, la hembra que ya había muerto una vez y había vuelto a la vida, se volvía hacia la respiración del león, incluso mientras comía, con los ojos cerrados, sabiendo de alguna manera exactamente dónde estaba él. Ghost, el macho más grande que se acercaba a todo con cautelosa deliberación, no dormía a menos que alguna parte de su pequeño cuerpo tocara la pata de Samson. Marcus pasó horas observando la dinámica de esta imposible familia. Tomaba notas en un diario de cuero que había utilizado durante décadas para registrar observaciones sobre el comportamiento animal, y se encontró escribiendo cosas que le habrían parecido fantásticas si las hubiera leído de otra persona. El león ajusta su respiración para adaptarse a la frecuencia respiratoria del gatito. El león coloca su pata para crear un cortavientos música cuando se enciende el aire acondicionado. El león ronronea continuamente cuando la hembra muestra signos de angustia, música, y el ronroneo se detiene exactamente cuando ella se calma. Al cuarto día, el doctor Nathan Webb llegó para la primera de lo que se convertirían en visitas veterinarias regulares. Nathan era el especialista en animales grandes que había cuidado de Samson desde su llegada a Tennessee. Un hombre de voz suave, de unos 50 años música, que había visto lo suficiente en su carrera como para abordar la mayoría de las situaciones, con una calma inquebrantable, música. Pero de pie en la puerta del anexo, viendo a un león de 450 kil acicalar a una gatita con una lengua del tamaño de todo su cuerpo, la calma de Nathan, música, se resquebrajó visiblemente. Llevo 32 años ejerciendo la medicina veterinaria, dijo en voz baja, sin querer perturbar la escena que tenía ante sí. Nunca había visto nada parecido. Marcus asintió. Yo tampoco, y llevo 40 años trabajando con grandes felinos, música. Nathan se acercó lentamente, con movimientos cuidadosos y nada amenazantes. Samson lo observó, pero no se tensó, no vocalizó, no mostró ninguno de los comportamientos protectores que cabría esperar de un león que custodiaba lo que claramente consideraba suyo. En cambio, el gran felino simplemente ajustó su posición para permitir al veterinario acceder a los gatitos, mientras mantenía el contacto físico con ambos. El examen reveló lo que Elena sospechaba, pero no quería confirmar. Snow estaba mejorando. Su peso había aumentado un 12%. Su frecuencia respiratoria, música, se había estabilizado y su temperatura corporal se mantenía estable sin necesidad de calentamiento externo. Iba a sobrevivir. Ghost, no. El gatito más grande casi no había ganado peso a pesar de música, consumir la misma fórmula que su hermana. Sus movimientos se habían vuelto lentos. Sus respuestas a los estímulos se retrasaban música de una manera que sugería una afectación neurológica. Nathan realizó una serie de pruebas con el equipo que había traído específicamente para este fin, y los resultados mostraron un cuadro que Elena reconoció por sus años de experiencia en pediatría humana. Síndrome del gatito que se apaga. La afección no tenía una causa única ni un tratamiento fiable. Era un término genérico para los gatitos que simplemente dejaban de crecer, cuyos cuerpos eran incapaces o no estaban dispuestos a completar la transición del útero al mundo. Algunos investigadores creían que se trataba de un problema nutricional. Otros sospechaban que se trataba de defectos congénitos. Otros apuntaban a factores psicológicos que rozaban lo metafísico. En lo que todos estaban de acuerdo era en el pronóstico. Menos del música 20% de los gatitos afectados sobrevivían, y los que lo hacían a menudo sufrían daños permanentes.
Elena recibió la noticia con la profesionalidad estoica que la había sostenido a lo largo de música innumerables conversaciones similares sobre pacientes humanos. Hizo preguntas sobre las opciones de intervención, sobre los cuidados de apoyo, sobre el plazo de tiempo al que probablemente se enfrentaban. Música. Nathan respondió con sinceridad, lo que significaba que respondió con incertidumbre y advertencias, y admitió que la medicina, a pesar de todos sus avances, aún no podía explicar completamente por qué algunas criaturas elegían vivir y otras no. Marcus observó música, cómo su esposa procesaba la información, y sintió que algo se rompía dentro de él, que no sabía que aún estaba intacto. Habían criado animales en esta propiedad durante música 15 años. Habían perdido algunos por la edad y la enfermedad, y por la simple matemática de la existencia mortal, música. Pensaba que había hecho las paces con esa realidad. Pero ver a Ghost desvanecerse mientras su hermana, música, prosperaba, ver cómo el pequeño cuerpo blanco se debilitaba a pesar de todas las intervenciones, activó algo en Marcus que iba más allá del distanciamiento profesional. Fue Samson quien cambió el rumbo. Esa noche, Marcus no podía dormir. Dejó a Elena en la cama y cruzó la propiedad hasta el anexo, necesitado de ver cómo estaban los gatitos, aunque sabía que Elena lo había hecho menos de una hora antes. Lo que encontró al entrar en la sala médica lo detuvo en seco. Samson estaba despierto, lo cual no era inusual. El león había adoptado una vigilancia nocturna que, música, parecía estar relacionada con las horas más vulnerables de los gatitos, pero su postura era diferente. Música, en lugar de su habitual posición protectora, Samson se había recolocado música de manera que su pecho quedaba directamente debajo de la plataforma elevada donde dormían los gatitos en su cálida música cama. Tenía la enorme cabeza levantada y los ojos fijos en la más pequeña de las dos formas blancas que tenía encima. Música Ghost estaba en el borde de la plataforma, habiendo gateado hasta allí por algún instinto, música que su cuerpo debilitado no debería haber sido capaz de ejecutar. Su diminuta pata colgaba del borde, música alcanzando algo que había debajo. Samson se estiró hacia arriba y extendió la lengua. El gran música, apéndice áspero diseñado por la evolución, para arrancar la carne de los huesos tocó a Ghost con una delicadeza que parecía reescribir las reglas de la biología. El león comenzó a lamer al gatito con lametones lentos y metódicos, desde la cabeza hasta la cola, en música, un patrón de acicalamiento que imitaba lo que haría una gata madre. Pero eso no era lo más sorprendente. Samson estaba ronroneando. No era el rugido ocasional que Marcus había oído antes, sino una vibración profunda y continua. Música que parecía emanar del mismísimo centro del león. La frecuencia era tan baja que Marcus la sintió música en sus huesos antes de oírla con sus oídos. Una resonancia que hacía que el aire mismo pareciera espesarse con un propósito. Música Ghost respondió. El gatito que se estaba apagando, cuyos signos vitales habían ido disminuyendo durante 3 días, comenzó a moverse. Sus patas, que habían estado flácidas y descoordinadas, comenzaron a amasar contra el hocico de Samson. Música. Su pequeña boca se abría y cerraba, buscando un sustento que no estaba allí, pero respondiendo a una estimulación que su cuerpo moribundo, música, había dejado de esperar. Marcus se quedó en la puerta observando durante casi una hora. Vio cómo Sansón colocaba a Ghost directamente sobre su corazón, y cómo el minúsculo cuerpo del gatito subía y bajaba con cada respiración profunda. Observó cómo el ronroneo del león se intensificaba en los momentos en que Ghost parecía flaquear, y luego se calmaba cuando los movimientos del gatito se fortalecían. Observó algo que la ciencia veterinaria no podía explicar, algo que existía en el espacio entre el instinto y la intención, entre el animal y algo más. Música. Cuando Marcus finalmente regresó a la cama, no le contó a Elena lo que había visto. Algunas cosas requerían ser procesadas antes de poder ser expresadas en voz alta. A la mañana siguiente,
Ghost comió por sí mismo por primera vez en 4 días. Nathan Música regresó 3 días después para un examen de seguimiento y su confusión era evidente en cada medición que tomaba. Ghost había ganado peso. Su función respiratoria había mejorado. Su capacidad de respuesta a los estímulos había vuelto a los parámetros normales. No había ninguna explicación médica para el cambio, ninguna intervención que pudiera explicar el cambio. Elena no había alterado el protocolo de alimentación. Las condiciones ambientales se habían mantenido constantes. La única variable era Samson. He oído teorías sobre las frecuencias del ronroneo, música y la curación, dijo Nathan lentamente, dando vueltas a su equipo, entre las manos como música, si las respuestas pudieran estar ocultas en los circuitos. Hay investigaciones que sugieren música, que las vibraciones pueden estimular la densidad ósea y la reparación de los tejidos, pero esos estudios se realizaron con gatos domésticos a corta distancia. Nada sobre leones, nada sobre este tipo de aplicación entre especies diferentes. Marcus pensó en lo que había presenciado en las primeras horas de la mañana. Música. Quizás algunas cosas no necesitan explicación. Nathan lo miró durante un largo momento y luego asintió. Quizás no. La pieza de esa semana se rompió música el octavo día con la llegada de un sobre con el sello del Departamento de Agricultura de Tennessee. Música, Marcus leyó la carta 3 veces antes de que las palabras se registraran por completo. Se había presentado una denuncia por tener animales sin licencia música en contacto directo con una especie exótica regulada. El departamento estaba obligado a investigar música, todas las denuncias de este tipo, y enviaría a un inspector en un plazo de 72 horas para evaluar la situación y determinar si se había producido alguna infracción. La denuncia no llevaba ningún nombre, música, pero Marcus no lo necesitaba. Clayton Mercer llevaba 7 años esperando precisamente esta oportunidad. Música, Elena encontró a Marcus de pie en el porche, con la carta arrugada en el puño y la mirada fija en la valla que separaba su propiedad de la tierra de Mercer. No le preguntó qué decía la carta. Música, después de 31 años, podía leer la postura de su marido como si fuera un texto en una página. ¿Qué tan grave?, preguntó ella. Música, lo suficientemente grave. Vienen a inspeccionar. Si encuentran a los gatitos en contacto directo con Samson, pueden citarnos por alojamiento inadecuado de especies reguladas. Música, posibles violaciones de salud y peligro imprudente para los animales domésticos. Marcus hizo una pausa. Música apretando la mandíbula. Podrían llevarse a Samson. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, con un peso que iba más allá de las consecuencias legales. Samson había llegado a ellos con 2 años, enfrentándose a la eutanasia porque ninguna instalación quería a un león adolescente con problemas de comportamiento derivados de sus años como accesorio fotográfico. Marcus Música había conducido 14 horas para recogerlo. Había pasado los primeros 6 meses durmiendo en una tienda de campaña junto al recinto, Música, mientras Samson aprendía a confiar de nuevo. El león no era una mascota, no en el sentido común de la palabra. Era familia en el sentido más verdadero, un miembro del hogar que se había ganado su lugar a través de años de convivencia. Y ahora, por culpa de 2 pequeños gatitos blancos que necesitaban ayuda, todo lo que Marcus había construido estaba en peligro. Nena buscó la mano de su marido. ¿Qué hacemos? Marcus miró hacia el anexo, donde se veía a Samson a través de la ventana, con su enorme cabeza inclinada hacia la cama calentita, donde dormían Snow y Ghost. El león pareció sentir la atención. Levantó los ojos y se encontró con la mirada de Marcus a través de la distancia, y en ese momento de conexión, Marcus sintió que algo cambiaba dentro de él. Durante 7 años había protegido a Samson del mundo. Había construido vallas, obtenido permisos y librado batallas legales para garantizar que el león pudiera vivir sus días en paz. Había hecho todo lo correcto, había seguido todas las normas, había cumplido con todos los trámites burocráticos y al hacerlo, había mantenido a Samson solo.
Los gatitos le habían mostrado a Marcus algo que él había sido demasiado cauteloso para ver. Samson no necesitaba protección contra la conexión, música. Necesitaba la conexión en sí misma, la realidad desordenada, impredecible y legalmente complicada. Música de amar a criaturas que no encajaban en las categorías que exigían las regulaciones. Decimos la verdad, dijo Marcus finalmente. Les mostramos lo que realmente está sucediendo aquí y esperamos que en algún lugar del sistema haya alguien que pueda ver más allá del papeleo y ver lo que es real. Elena le apretó la mano. Y si no lo hay, Marcus no respondió. Algunas preguntas era mejor no formularlas. La inspectora llegó el día señalado. Una mujer de unos 40 años llamada Diane Holley, que llevaba su profesionalidad como una armadura y llevaba una carpeta, música, que parecía contener todas las normas que se habían escrito sobre la tenencia de animales exóticos en el estado de Tennessee. Música. La acompañaban un hombre más joven que tomaba fotografías y otro mayor que recorría el perímetro de la propiedad con una cinta métrica y el ceño fruncido. Marcus Música los recibió en la puerta y los invitó a pasar con la cortesía que su madre le había inculcado de niño y que nunca había abandonado Música a pesar de décadas de encuentros con personas que merecían mucha menos amabilidad. Música. Respondió a sus preguntas directamente. Les proporcionó la documentación que le solicitaron y les mostró la propiedad con la paciencia de alguien que no tenía nada que ocultar. La verdad era más simple que eso. Música. No tenía nada que ocultar porque ocultarlo habría requerido separar a Samson de los gatitos y ya había decidido que eso era algo que Música no estaba dispuesto a hacer. La expresión de Diane Holley no cambió cuando Marcus la llevó al anexo veterinario y abrió la puerta. Tomó notas en su bloc de notas sin mostrar ninguna reacción visible ante la escena que se veían en el interior, donde Samson yacía en su posición habitual con Snow y Ghost acurrucados en la curva de su enorme pata delantera. Los gatitos tenían ahora 3 semanas, los ojos abiertos, los movimientos coordinados y música. Su pelaje blanco contrastaba con el marrón dorado del pelaje del león. Sir Harrison, dijo Diane deteniendo el bolígrafo sobre el papel, es consciente de que esta situación, música, representa múltiples violaciones potenciales de las regulaciones estatales relativas al alojamiento de animales exóticos. Conozco las regulaciones, respondió Marcus. También soy consciente de lo que he presenciado durante las últimas 3 semanas. Le contó la noche en que encontró a Samson ronroneando sobre el cuerpo moribundo de Ghost. Le contó la inexplicable recuperación del gatito. Música. Le contó el vínculo que se había formado entre dos criaturas que, según todos los libros de texto, deberían ser enemigas, música, o como mínimo, desconocidas. Diane escuchó sin interrumpir. Cuando Marcus terminó, se acercó a la cama calefactada donde los gatitos comenzaban a despertarse. Samson la observó acercarse, con el cuerpo inmóvil pero con toda su atención puesta en ella. ¿Puedo?, preguntó ella, señalando a Snow. Marcus asintió. Diane se agachó y levantó al gatito blanco con manos expertas que sugerían una experiencia más allá de su función oficial. Snow maulló una vez, un sonido de leve protesta, música por haber sido molestado, y luego se acomodó en la palma de la inspectora con la fácil confianza de un animal que nunca había aprendido a temer el contacto humano. Lo que sucedió a continuación se describiría más tarde en el informe oficial como una muestra inusual de comportamiento que requería una documentación más detallada. Lo que realmente ocurrió fue más sencillo y más profundo. Samson se levantó. El movimiento fue lento y deliberado. El león se puso de pie con una elegancia que contradecía su enorme tamaño. Caminó hacia Diane Holloway y por un momento todas las personas presentes en la sala dejaron de respirar. Samson bajó la cabeza y presionó su nariz contra el diminuto cuerpo de Snow, que seguía acunado en las manos de la inspectora. Inhaló profundamente y luego exhaló un aliento cálido que erizó el pelaje blanco del gatito. Luego miró a Diane, sus ojos ámbar se encontraron con los marrones de ella, música, y emitió un sonido que Marcus nunca había oído antes. No era un gruñido, ni un rugido, ni un ronroneo.
Era algo entre un chirrido y un rugido, una vocalización que parecía tener un significado más allá de la capacidad de interpretación humana. El sonido duró solo unos segundos, pero en ese lapso, la coraza profesional de Diane Holloway volvió a colocar a Snow en la cama calefactada con manos cuidadosas y se alejó del león. Cuando se volvió hacia Marcus, su expresión había cambiado de una manera que el portapapeles que tenía en las manos no podía captar. Tendré que presentar un informe, dijo. Música. Habrá inspecciones de seguimiento, requisitos que deberá cumplir. Marcus esperó el resto de la condena que Clayton Mercer seguramente esperaba. Pero también recomendaré que el departamento clasifique esta situación como un caso documentado de vinculación terapéutica con animales, música. Diane miró a Samson, que había vuelto a su posición junto a los gatitos y la observaba con tranquila atención. Existen precedentes limitados, pero legítimos, para este tipo de acuerdos cuando se demuestra que benefician el bienestar de los animales involucrados. Hizo una pausa y por un momento su máscara profesional se deslizó por completo. En 30 años de trabajo, nunca había visto nada como lo que acabo de presenciar. Sahaleon no está tolerando a esos gatitos, señor Harrison. Música. Los está cuidando y están prosperando de una manera que, según sus registros veterinarios, no debería haber sido posible. Marcus exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Habrá condiciones, continuó Diane, con su voz volviendo a su tono oficial. Protocolos de seguridad mejorados, inspecciones periódicas, música, documentación sobre el bienestar de los animales. Pero si puede cumplir esos requisitos, no veo ninguna razón por la que este acuerdo no pueda continuar. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Su vecino presentó esta queja. Música. Un tal señor Clayton Mercer. No era una pregunta. Ha presentado 17 quejas sobre su propiedad en los últimos 7 años, todas ellas consideradas infundadas. Marcus no dijo nada. El departamento no ve con buenos ojos a las personas que malgastan nuestros recursos con repetidas quejas infundadas. Música. Diane lo miró a los ojos por última vez. Podría informar al señor Mercer de que nuestra paciencia tiene límites. Se marchó sin decir nada más. Sus colegas la siguieron. Marcus se quedó solo en el anexo con Samson y los gatitos, y la tensión de las últimas semanas se desvaneció de su cuerpo como el agua de un recipiente roto. Se acercó al león y se arrodilló a su lado, colocando una mano sobre el enorme hombro que había tocado 10,000 veces en 7 años. Estamos a salvo, dijo en voz baja. Todos nosotros. Samson giró la cabeza y miró a Marcus con unos ojos que enmascaraban una profundidad que ningún humano podría comprender jamás. Música. Entonces, el león hizo algo que no había hecho desde el día en que Marcus lo trajo a casa por primera vez, cuando era un cachorro de 2 años traumatizado, abandonado y asustado, convencido de que todos los humanos representaban un peligro. Samson apoyó la frente contra el pecho de Marcus y la mantuvo allí. Cuando Elena los encontró una hora más tarde, Marcus seguía música, sentado en el suelo del anexo, con la espalda contra la pared y una mano apoyada en la melena de Samson, mientras el león dormía a su lado. Snow se había subido al regazo de Marcus y le amasaba los vaqueros con sus diminutas patas. Ghost estaba acurrucado en el espacio entre la barbilla y el pecho de Samson, invisible excepto por la punta de una oreja blanca. Elena no preguntó qué había pasado. Simplemente se sentó junto a su marido, apoyó la cabeza en su hombro y observó a su imposible familia respirar al unísono en la tranquilidad de la luz de la tarde. Las semanas que siguieron a la visita de Diane Holley, música, se establecieron en un ritmo que parecía casi normal, lo que quizás era lo más extraño de todo. Marcus se despertaba cada mañana antes del amanecer y caminaba música hasta el anexo para ver cómo estaban los gatitos, que invariablemente se acurrucaban contra alguna parte del enorme cuerpo música de Samson. Elena mantuvo el horario de alimentación con precisión militar, incluso cuando los gatitos crecieron lo suficiente como para empezar a comer alimentos sólidos
y exigir menos de su constante música de atención. Los protocolos de seguridad mejorados exigidos por el departamento se implementaron sin incidentes. Se instalaron nuevas cámaras y sistemas de vigilancia que se sumaron a la infraestructura existente del recinto. Snow y Ghost pasaron de ser frágiles recién nacidos a convertirse en jóvenes gatos enérgicos con personalidades tan distintas, música como sugerían sus nombres. Snow era intrépido hasta el punto de que a veces a Elena se le paraba el corazón, trepaba por la melena de Samson como si fuera un parque infantil, golpeaba su cola temblorosa música, y en una ocasión memorable, se quedó dormido dentro de su boca abierta cuando el león bostezó demasiado despacio. Ghost se mantuvo cauteloso y observador, prefiriendo ver las aventuras de su hermana desde la seguridad música del hombro de Samson o la calidez de su vientre, y solo salía a explorar música cuando había evaluado minuciosamente los riesgos. Samson lo toleraba todo con una paciencia que parecía infinita. Aprendió a caminar con cuidado cuando los gatitos estaban a sus pies, colocando cada una de sus enormes patas con una deliberación que parecía casi cómica en una criatura de su tamaño. Aprendió a comer en pequeños bocados, permitiendo que Ghost le robara trozos de carne cruda que el joven gato arrastraba a un rincón y devoraba con feroz determinación. Aprendió a dormir en posiciones que acomodaban a dos pequeños cuerpos en busca de calor, anteponiendo claramente sus necesidades a su propia comodidad. Marcus lo documentó todo. El diario que había comenzado como una observación profesional, música, se había convertido en algo más parecido a unas memorias, llenas de momentos que ningún marco científico, música, podía contener adecuadamente. Escribió sobre la mañana en que Snow atrapó su primer insecto y se lo llevó a Samson, música, como una ofrenda, dejando caer la desafortunada polilla en la nariz del león y chirriando con evidente orgullo. Escribió sobre la tarde en que Ghost se cayó de una estantería y Samson lo atrapó en el aire. Los reflejos del león funcionaban más rápido de lo que los ojos de Marcus podían seguir. Música. Escribió sobre la noche en que los tres animales se quedaron dormidos en una pila tan enredada que era imposible saber dónde terminaba el león y dónde comenzaban los gatitos. Lo que Marcus no escribió, música, fue la llamada telefónica del Dr. Nathan Webb, que llegó un martes por la tarde en la sexta semana, cuando los gatitos finalmente tenían la edad suficiente para considerarse fuera de peligro y la familia había comenzado a creer que los momentos más difíciles habían quedado atrás. Habían llegado los resultados de los análisis de sangre de seguimiento. Música. La función renal de Samson había disminuido más rápidamente de lo esperado. Nathan dio la noticia con la suave música franqueza que había caracterizado su práctica durante 32 años, explicando los números en términos que Marcus pudiera entender, sin edulcorar sus implicaciones. El león no se estaba muriendo, todavía no, pero la trayectoria era clara. Los años que le quedaban se habían acortado de la estimación abstracta de 8 a 10 que podrían esperar los leones sanos en cautividad a algo más cercano a 3 o 5, quizás menos si el deterioro continuaba al ritmo actual. Música. Marcus escuchó en silencio, de pie junto a la ventana de la granja, mientras Elena trabajaba en el jardín, ajena al nuevo cambio que se avecinaba en sus vidas. Cuando Nathan terminó, Marcus hizo la única pregunta que importaba. ¿Sufrirá? Música. No, si lo gestionamos adecuadamente, respondió Nathan. Hay tratamientos para ralentizar la progresión, cambios en la dieta para reducir la tensión. Tendrá días buenos y días malos. Música, pero los días buenos pueden superar a los malos durante mucho tiempo si tenemos cuidado. Una pausa, y si tiene motivos para seguir luchando. Marcus miró hacia el música anexo, donde se veía la silueta dorada de Samson a través de la ventana. Dos formas blancas, música, se movían junto a su costado. Tiene motivos. Marcus dijo que no se lo contó a Elena esa noche, música, ni la noche siguiente. Se dijo a sí mismo que estaba esperando el momento adecuado, procesando la información antes de compartirla, siendo responsable. La verdad era más simple y más difícil de admitir. Marcus no estaba preparado para decir las palabras en voz alta porque decirlas las haría reales,
Transformaría los datos médicos abstractos en una cuenta atrás que teñiría cada momento restante. Pero los secretos tienen una forma de revelarse. Y el secreto de Marcus decidió salir a la luz la noche en que desapareció la nieve. El sistema de seguridad mostró música exactamente lo que sucedió. Las imágenes revisadas fotograma a fotograma tras el suceso capturaron la aventura de Snow, música, con una claridad implacable. La joven gata, ahora de 8 semanas y convencida de su propia invencibilidad, había descubierto un hueco en la valla donde una viga de soporte, música, se había desplazado durante una tormenta reciente. La abertura tenía apenas 4 centímetros de ancho, invisible a la vista humana, pero obvia, música, para una criatura que pasaba sus días explorando cada rincón de su territorio. Snow se coló por el hueco a las 11:43 de la noche. Música. Su pelaje blanco visible brevemente en la imagen infrarroja antes de desaparecer en la oscuridad de la propiedad de 80 acres. Música. Elena descubrió su ausencia al comprobar la comida a medianoche. Las siguientes 3 horas fueron una confusión de linternas y voces que la llamaban y la certeza de que algo terrible había sucedido. La propiedad era demasiado grande para buscar sistemáticamente en la oscuridad, demasiado llena de escondites y peligros. Había coyotes en el bosque más allá de los pastos, búhos cazando en los árboles, 100 formas en las que un animal joven podía meterse en problemas. Marcus organizó la búsqueda con la misma competencia que había definido su vida profesional, dividiendo la propiedad música en sectores, asignando a Elena la cobertura de las zonas cercanas a la casa mientras él se encargaba de las más alejadas. Pero bajo la apariencia tranquila, música, algo se estaba rompiendo. Cada minuto que pasaba sin encontrar a Snow era otro minuto que Samson, música, pasaba en el anexo, paseándose y vocalizando de una manera que dejaba clara su angustia. El león sabía que algo iba mal. Música. No podía ver a su hija, no podía olerla, no podía oírla, y la música ausencia le estaba llevando a un estado de agitación que Marcus nunca había presenciado. Cuando Marcus, música, fue a ver cómo estaba entre una búsqueda y otra, Samson estaba presionando contra la valla del recinto. Música, con los ojos fijos en la oscuridad más allá, su cuerpo vibrando con música, la necesidad de actuar. A las 2 de la madrugada, Marcus tomó una decisión que iba en contra de todos los protocolos que había establecido, de todas las medidas de seguridad que había implementado, de todas las reglas que le habían enseñado 20 años de trabajo con animales exóticos. Abrió música el recinto de Samson. El león no salió corriendo, no se lanzó a la noche en busca de música libertad, presas o territorio. Simplemente atravesó la puerta que Marcus le abrió, levantó la nariz al aire y comenzó a caminar. Marcus lo siguió. Samson se movía con determinación. Su enorme música cuerpo navegaba por el terreno oscuro con una seguridad que Marcus no podía igualar. El león no corría, no se apresuraba, pero su paso era firme y su dirección nunca vacilaba. Llevó a Marcus más allá del viejo establo de caballos, a través del manzanar cubierto de maleza que Elena tenía intención de rehabilitar, cruzando el lecho seco del arroyo que solo fluía durante las lluvias primaverales. En el extremo más alejado de la propiedad, donde el terreno se elevaba hacia una cresta que marcaba el límite de la propiedad de Harrison, se alzaba una estructura en la que Marcus no había entrado en años. El viejo granero de heno, abandonado cuando la propiedad pasó de ser una granja en funcionamiento a un santuario de animales, música, tenía las paredes de madera desgastadas y el techo parcialmente derrumbado. Samson se detuvo en la puerta del granero y miró hacia atrás a Marcus. Marcus lo entendió. Música. Dentro, acurrucada en un rincón bajo una viga caída, música, Snow maullaba. El sonido era débil y asustado, nada música que ver con el maullido seguro que solía emitir, y cuando la linterna de Marcus la encontró, entendió por qué. La joven gata se había quedado atrapada en un hueco entre las tablas y no podía liberarse. Llevaba horas atrapada allí, pidiendo ayuda que no podía llegar hasta que Samson se la proporcionó.
Marcus liberó a Snow con manos delicadas, comprobó si tenía alguna herida en la pata y solo encontró un rasguño superficial que se curaría en unos días. La gatita empezó a ronronear enseguida, olvidando el miedo ahora que unas manos conocidas la sostenían y unos olores familiares la rodeaban. No tenía forma de saber lo cerca que había estado del desastre, cuántos depredadores merodeaban por esos bosques y la habrían encontrado tarde o temprano, lo afortunada que había sido de que un león la quisiera tanto como para buscarla. Samson se acercó y olisqueó a su hija con cuidado, recorriendo con el hocico desde la cabeza hasta la cola, como si quisiera confirmar que todas sus partes estaban intactas. Entonces hizo algo música que derribó los muros que Marcus había pasado décadas construyendo alrededor de su corazón. El león miró a Marcus. No era la mirada casual que se cruzaban a diario, el reconocimiento, música de la presencia que se había convertido en rutina durante 7 años de convivencia. Era algo más, algo música que tenía peso y significado, y una emoción que Marcus no podía nombrar, pero que reconoció al instante. Gratitud. Samson le estaba dando las gracias, no por abrir la puerta, ni por seguirle a través de la oscuridad, sino por algo más grande, por 7 años de protección, por un hogar cuando el mundo solo le había ofrecido jaulas, por la oportunidad de convertirse en algo más de lo que el cautiverio música le había convertido, por permitirle amar. Marcus se arrodilló en la tierra del granero abandonado, acunando a Snow contra su pecho, mientras Samson permanecía de guardia a su lado. Y lloró. Lloró por el león cuyos riñones estaban fallando, cuyo tiempo se medía ahora en años en lugar de décadas. Lloró por los dos gatitos que música habían entrado en esta vida por accidente y la habían transformado por completo. Lloró música por Elena, dormida en su cama, aún creyendo que el pronóstico de Samson seguía sin cambios. Y lloró por sí mismo, por la culpa que música había llevado durante 12 años desde que murió un león, porque Marcus tomó la decisión equivocada bajo presión. Por los 7 años de mantener a Samson a salvo, pero aislado, protegido, pero solo. Música. Por todos los momentos en los que había tenido demasiado miedo de dejar que el león viviera plenamente, porque música vivir plenamente significaba arriesgarse a perderlo. Las lágrimas brotaron sin vergüenza ni contención, y Samson, música, no se movió. El león permaneció junto a su humano, como un centinela en la oscuridad, hasta que el llanto pasó y algo música nuevo ocupó su lugar. Marcus se lo contó todo a Elena. A la mañana siguiente, música le contó la llamada de Nathan, el acelerado deterioro renal, el acortamiento del tiempo. Música le contó los años que había llevado consigo el recuerdo del león que murió, el peso música de ese fracaso que había marcado cada decisión que había tomado sobre Samson. Le contó lo que había comprendido en el granero. Música arrodillado en la tierra con un gato en brazos y un león a su lado. Elena escuchó sin interrumpir, con las manos alrededor de una taza de café que se había enfriado hacía una hora. Cuando Marcus terminó, dejó la taza a un lado y lo miró con ojos que no juzgaban, solo comprendían. Lo mantuviste a salvo, dijo. Todos estos años lo mantuviste a salvo. Lo mantuve solo. No. El Leia nena se inclinó sobre la mesa y le tomó las manos. Lo mantuviste con vida hasta que estuvo listo, hasta que ellos estuvieron listos. Ella miró hacia la ventana, hacia el anexo donde se veía a Samson a la luz de la mañana. La nieve y los fantasmas se arremolinaban sobre su paciente figura. No sabías lo que estaba esperando. Tampoco él. Pero le diste tiempo para descubrirlo. Marcus miró a su esposa, a la mujer que había caminado a su lado durante 4 décadas de vida, que había apoyado cada decisión descabellada y desafiado cada miedo, que nunca le había pedido que fuera menos de lo que era. Debería habértelo dicho antes, dijo. Lo de los resultados. Sí, Elena le apretó las manos, pero entiendo por qué no lo hiciste. Se quedaron sentados en silencio un momento, mirando por la ventana cómo Samson se daba la vuelta y dejaba que los gatitos treparan por su vientre expuesto, con sus enormes patas enroscadas en el aire, como un gato doméstico disfrutando de un rayo de sol.
¿Cuánto tiempo? Preguntó Elena finalmente. Nathan dice que de 3 a 5 años, quizá más si lo gestionamos bien. Elena asintió lentamente. Entonces, música, haremos que valgan la pena. La inspección final se produjo 4 meses después de la primera. En un día en el que el otoño había comenzado a pintar las colinas de Tennessee con tonos música dorados y ámbar que combinaban con la melena de Samson, Diane Holloway llegó sola esta vez, sin el séquito de ayudantes y sus cintas métricas. Encontró a Marcus esperando en la puerta, como la primera vez, pero la tensión que había caracterizado su primer encuentro había desaparecido. No se trataba de una adversaria que llegaba para juzgar. Era una testigo que regresaba para confirmar lo que ya había decidido. El paseo hasta el anexo fue tranquilo, lleno de charlas triviales sobre el tiempo y la fauna, y los retos de mantener los permisos para animales exóticos, música, en un estado que parecía decidido a dificultar al máximo el proceso. Diane preguntó por los gatitos, por su desarrollo y su salud, música por los protocolos de integración que Marcus había desarrollado y documentado, pero ambos sabían por qué estaba allí realmente. Dentro del anexo, Samson yacía en su posición habitual, música con el cuerpo curvado para acomodar a los gatos, ahora casi adultos, que habían dejado de ser música gatitos en algún momento de las últimas semanas y se habían convertido en algo más parecido a adolescentes. Snow estaba acicalando la oreja del león con una intensidad que sugería música, un profundo afecto o un interés obsesivo por el cerumen. Ghost estaba recostado sobre el música pecho de Samson, con los ojos cerrados, completamente relajado de una manera que nunca lograba cuando estaba separado de la presencia del león. Diane observó durante varios minutos sin hablar. Tomó notas en su blog, música, pero eran breves, casi superficiales. Cuando finalmente se volvió hacia Marcus, su expresión no mostraba la distancia profesional que había caracterizado su primer encuentro. Música. Vine aquí esperando encontrar problemas, dijo en voz baja. Llevo suficiente tiempo en este trabajo como para saber que las situaciones inusuales suelen ocultar algo malo. Música. Las personas que tienen animales exóticos suelen hacerlo por razones equivocadas, y los animales sufren por ello. Hizo una pausa y volvió a mirar a Samson y a los gatos. Pero este no es el caso. Música. Lo que tienes aquí no es explotación, entretenimiento ni... Nunca pensé que usaría esa palabra para referirme a un león y 2 gatos domésticos, pero no sé cómo llamarlo de otra manera. Marcus no dijo nada. Algunas verdades no requieren respuesta. Mi informe recomendará que se mantenga la aprobación del acuerdo actual con una reducción del calendario de inspecciones de mensual a trimestral. Diane hizo una última anotación en su blog de notas y lo cerró con un sonido definitivo. También recomendaré que el departamento cree una nueva categoría de clasificación, música, para situaciones como esta. Algo que reconozca los beneficios terapéuticos y conductuales, música, que puede proporcionar el vínculo entre especies cuando se gestiona adecuadamente. Le tendió la mano y Marcus se la estrechó. Su vecino presentó otra queja la semana pasada. Añadió Diane, música. Afirmaba que los gatitos se utilizaban como cebo para entrenar al león para la caza. Marcus sintió que se le tensaba la mandíbula, pero mantuvo la voz firme. Y le informé de que presentar quejas manifiestamente falsas constituye acoso según la ley estatal y que cualquier queja futura se investigará prestando atención a sus motivos, así como a su conducta. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Música, él no estaba contento. Después de que Diane se marchara, Marcus permaneció en el anexo durante mucho tiempo. Música. Se sentó en el suelo junto a Samson, con una mano apoyada en el costado del león, sintiendo el ritmo constante de su respiración, que le resultaba tan familiar como los latidos de su propio corazón. Snow abandonó su proyecto de limpiarse las orejas y se subió al regazo de Marcus. Música, amasando sus vaqueros con unas patas que habían crecido tanto que le hacían daño. Ghost levantó música la cabeza y miró a Marcus con unos ojos que parecían demasiado viejos para su joven rostro,
Luego se acomodó contra la pierna de Samson y reanudó su siesta. El león giró su gran cabeza y miró a Marcus con ojos ámbar que enmascaraban una profundidad que ningún humano podría comprender jamás. En esa mirada estaba todo música, lo que había pasado entre ellos durante 7 años. El miedo, la confianza y la paciencia, las largas noches y las mañanas tranquilas. Música, la comprensión gradual de que el amor no era algo que se ganaba, sino algo que se daba, no algo que se merecía, sino algo que se elegía. Gracias, dijo Marcus en voz baja. No estaba Música seguro a cuál de ellos estaba dando las gracias. A Samson por permitirle formar parte de algo Música extraordinario. A los gatitos por mostrar tanto al león como al hombre lo que les había faltado en sus cuidadosas y protegidas vidas. A Elena Música por estar a su lado en cada giro imposible. O tal vez estaba agradeciendo a cualquier fuerza que hubiera dispuesto que una gata callejera preñada cruzara la Ruta 17 precisamente en la noche equivocada. Que la doctora Patricia Vance llamara a Elena en lugar de a otra persona. Que el hueco en la puerta del anexo veterinario Música fuera lo suficientemente ancho como para que cupiera la pata de un león. Algunas cadenas de acontecimientos Música estaban demasiado perfectamente alineadas como para ser una coincidencia. Algunas historias se escribían de formas que desafiaban toda explicación. Marcus había Música pasado su vida trabajando con animales, estudiando su comportamiento, tratando de comprender las fuerzas que los impulsaban. Música había aprendido que el instinto era poderoso, pero no absoluto, que el entorno moldeaba Música, la expresión, que incluso la programación más arraigada podía modificarse con la experiencia, pero nunca había aprendido nada Música que explicara lo que había presenciado durante los últimos 4 meses. Un león que elegía cuidar en lugar de destruir. Gatitos que deberían haber muerto y que encontraban la vida en el calor del abrazo de un depredador. Una familia que se formaba más allá de los límites que la naturaleza nunca había pretendido que se cruzaran. Algunas cosas existían más allá del alcance de la explicación. Algunas verdades solo podían aceptarse, nunca entenderse. Fuera del anexo, la tarde de Tennessee se adentraba en la hora dorada que tanto gustaba a los fotógrafos y que los granjeros utilizaban para calcular Música, la luz de trabajo restante. Elena se veía en el jardín, Música cosechando los últimos tomates del verano antes de que llegara la primera helada para reclamarlos. La propiedad Música se extendía a su alrededor, 80 acres de tierra que habían sido pastos, huertos y santuarios, Música, y que ahora albergaban algo que ninguna normativa urbanística había imaginado jamás. Los ojos de Samson se cerraron Música lentamente, y su respiración se hizo más profunda al ritmo del sueño. Snow se acurrucó contra su melena, su pelaje blanco casi brillando en la luz que se desvanecía. Ghost se estiró y bostezó, mostrando unos dientes diminutos que algún día serían formidables. Pero Música, que por ahora eran simplemente adorables. Marcus observó a su familia dormir, Música, y pensó en los años que tenían por delante, los días buenos y los días malos que Nathan había prometido. El inevitable final que les esperaba en algún lugar en la distancia, Música, como le esperaba a todos los seres vivos. El dolor que vendría y la gratitud que sobreviviría a él. De 3 a 5 años, había dicho Nathan, quizá más. Marcus tenía la intención de aprovechar cada momento. Se recostó contra la pared, cerró los ojos y escuchó el sonido de la respiración. El león, los gatos y el hombre, compartiendo oxígeno y espacio y algo más grande que cualquiera de ellos pudiera nombrar. Afuera, Música, el sol continuaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo con colores que no tenían Música palabras. Un halcón volaba en círculos sobre la propiedad, aprovechando las corrientes térmicas hacia destinos, Música desconocidos. El mundo giraba sobre su eje, indiferente, Música, a los pequeños milagros que ocurrían en un anexo veterinario en una granja de Tennessee. Pero los milagros ocurrieron